Buenas tardes, soy Ana Patricia Rodríguez López, estudiante de la Ingeniería de Animación y Efectos Visuales de la Unipoli. Y hoy daremos a conocer al conferencista Martín Ricardo, que es un psicólogo que ha asesorado bastante en la discapacidad visual, además de que ha sido el encargado del área de psicología en la Asociación de Ver Contigo. Y uno de sus muchos logros ha sido ser psicoterapeuta psicoanalítico, además de que nos dio la oportunidad de poder estar aquí en la conferencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Martín Sánchez y les voy a hablar sobre llevar una vida saludable y equilibrada emocionalmente, ofreciéndole al alumno información sobre estas áreas. Bueno, empecemos. El alumno es un ser que se ve expuesto tanto físicamente como emocionalmente por las circunstancias que se le presentan con regularidad dentro de un ambiente académico, social, familiar, etc. Específicamente en la etapa de la universidad. Cursar una formación académica universitaria tiene varias concomitantes, las cuales determinan en muchas de las ocasiones la calidad de vida de estos jóvenes. Esto debido a que al ser ya adultos jóvenes o estar en esta etapa, a la persona se le exige tanto seguir formándose académicamente, obtener un título y tener un mejor futuro, pero también está la parte productiva, que ya son adultos. Y el ser adultos exige productividad, ser productivos, generar, y no solamente ingresos, que hay alumnos que tienen que trabajar para seguir estudiando. Pero en la parte de generar es también ser partícipes activos dentro de una sociedad, dentro de las necesidades de la familia, etcétera, etcétera. Entonces, estos dos factores se van conglomerando para determinar la calidad de vida, ¿no? O un posible esbozo de lo que va a ser la calidad de vida. Otro factor a destacar dentro de todo este proceso es la cantidad de trabajo universitario. Es decir, no es fácil ser universitario, y sin el afán de justificar ni de victimizar al alumno, pero al alumno se le exige un promedio mínimo aprobatorio, una cantidad de materias que debe de cursar por semestre. Las prácticas extracurriculares como prácticas profesionales, servicio social, servicio becario, etcétera, etcétera, ¿no? Y a esto le añadimos el día a día del alumno, las relaciones familiares, el vínculo que tiene que formar con la sociedad, pareja, etcétera, etcétera, y el desenvolvimiento con maestros, con amistades, con compañeros. Todos estos factores concomitantes, entre otros, se relacionan entre sí para dar un producto al que vamos a llamar desempeño académico. Ya sea que lo podamos medir con el promedio o con las notas, el desempeño en cada clase. Entonces podemos decir que todo se reduce a un número básicamente, que va a determinar si el alumno se desempeña de buena manera o no. Esto es un gran peso emocional con el que tiene que cargar el alumno día con día a lo largo de su desarrollo académico. Lo que fluctúa porque una nota no alcanza a demostrar todo el esfuerzo y las dificultades que hay detrás del día a día de un alumno. No denota la calidad emocional, no denota la calidad de vida en cuanto a la recreación, en cuanto a la calidad de vida en sus vínculos, en sus relaciones con todas las personas que se desenvuelven. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una compleja combinación entre lo que percibes, cómo reacciona tu cuerpo y lo que te motiva a actuar. Nos ayuda a adaptarnos al entorno en el que nos desenvolvemos. La vida y las circunstancias cambian continuamente. Por tanto, nuestro carácter, pensamiento, sentimiento también van a fluctuar, como ya les decía, tanto en lo social, en lo académico, en lo familiar,
hay exigencias que hacen que las demás personas nos perciban de cierta manera. Ok, todo esto puede desembocar en una reacción inadecuada para nuestro bienestar físico y emocional, como una situación difícil dentro de la parte familiar. A lo mejor nos va a desembocar en un mal rendimiento académico y por ende una mala percepción de los profesores o de nuestros compañeros. Bueno, existen algunos aspectos que debemos de tomar en cuenta para saber si llevamos una vida o una calidad de vida más bien saludable y equilibrada de cierta manera. Hay 3 factores: el factor biológico, el factor social y el factor psíquico. El factor biológico está determinado por nuestra genética, entra el temperamento. Eso es un poco difícil de que esté en nuestras manos, sin embargo, podemos entender y aprender sobre ello. El factor psíquico, es emocionalmente cómo estamos estructurados, emocionalmente cómo reaccionamos, qué sentimos, cómo lo expresamos, ¿no? Y a quién se lo expresamos. Y el factor social está determinado por nuestros vínculos, por nuestras relaciones del día a día, como les decía, en la parte familiar, en la parte académica, en la parte social. Tenemos gran cantidad de vínculos, o la inexistencia de estos vínculos nos dan a entender un desequilibrio en este factor biopsicosocial. Bueno, hay 3 cosas que debemos de tomar en cuenta para saber cómo, de qué manera mantener esta salud, ¿no? Esta estructura que nos va a llevar o ayudar a tener una buena calidad de vida. El autoentendimiento es un factor importante. Tener una visión precisa de uno mismo, saber dónde y cómo nos sentimos plenos físicamente, emocionalmente, qué nos hace sentir plenos, qué actividades, qué ejercicios, qué alimentos, qué relaciones nos hacen sentir plenos y qué mismos factores nos hacen sentir desgastados. Así como tener un concepto coherente y continuo de lo que es nuestra vida, la historia de nuestra vida, el día a día. Otro factor es el manejo de emociones. Experimentar todo el rango de emociones, tanto lo positivo como lo negativo. No significa que el tener una buena calidad de vida quiera decir que todo el tiempo estemos felices, sino que podamos sentir cada una de estas emociones en el momento adecuado. También es comprender las causas de nuestras emociones, identificar las respuestas emocionales ante ciertas circunstancias y cómo repercuten en nuestra percepción de las cosas y de las personas que tenemos a nuestro alrededor en ese momento, y cómo nos vamos formando ideas coherentes o incoherentes de las personas y de las cosas. Saber emplear las emociones a nuestro favor, esto con el afán de resolver las distintas circunstancias a las que nos enfrentemos, ¿sí? Y el último factor es el entendimiento de las situaciones sociales. Saber formar lazos y empatía con otros nos va a ayudar a responder de una mejor manera, a ser partícipes activos de nuestra sociedad, de nuestros ámbitos, y no reaccionar de manera impulsiva, o al reaccionar de manera impulsiva saber detectar, saber reconocer todas estas emociones que se van desarrollando. Con estos elementos podemos ayudar a mantener una vida emocional saludable y equilibrada. ¿Cómo?
de la siguiente manera. Todo esto que ya les venía diciendo genera estrés, ¿sí? Esta parte de huir o enfrentar la situación es una parte primitiva que va generando estrés a lo largo de nuestro proceso. ¿Cómo lo podemos abordar? Bueno, desde diferentes factores o aspectos. Uno es el corporal. Podemos contrarrestar las reacciones fisiológicas del estrés con técnicas de relajación, mediante la contracción y relajación muscular, el control de la respiración, tener un ambiente equilibrado donde el aire circule de una buena manera. Otra de las cosas es el ejercicio. En el ejercicio contraemos, relajamos, y esto nos ayuda a que todo el cortisol acumulado se esté trabajando, se esté diluyendo por la sangre, por toda esta parte fisiológica, ¿no? La respiración consciente. A veces por el día a día no nos damos cuenta de cómo respiramos, y es un factor importante, la oxigenación en la sangre. ¿Qué tanto oxígeno tenemos en los pulmones? Si tenemos de más o tenemos de menos, va a ser un factor importante para sentirnos bien. Lo principal, físicamente, que luego esto se va a traducir a una posible ansiedad, una posible angustia, y ya tenemos dos factores, tanto físico como emocional, que nos va a mantener en un estándar negativo. Entonces, la parte corporal es esta parte de contraer y relajar los músculos, la respiración consciente, las técnicas de meditación como el yoga, funcionan de buena manera para contrarrestar esta parte del estrés. En cuanto a pensamiento, si somos capaces de controlar nuestro pensamiento, contribuirá directamente en modificar nuestras acciones. Es decir, si ya estoy tranquilo en cuanto a mi respiración, en cuanto a mis músculos, en cuanto a mi estrés, voy a poder poner atención en mis pensamientos. ¿Qué es lo que estoy pensando en el día a día después de una clase o después de que en el trabajo hubo mucho estrés? ¿Qué es lo que voy a pensar? Bueno, voy a pensar en el presente. Para empezar, voy a buscar posibles soluciones al día siguiente para que no vuelva a pasar lo mismo, o para ya estar con la conciencia de que si va a haber estrés laboral, una técnica de relajación, pensar en el futuro, en lo que viene, en la clase o en el proyecto que tengo, y buscar una forma de hacer mis actividades diarias sin que me genere estrés, sin que me genere angustia porque no las he hecho, sino poder tener nuestro horario fijado, saber a qué hora tengo libre, en qué horario puedo alimentarme de buena manera, en qué horario tengo que hacer el archivo, el proyecto, y en qué horario o qué tanto tiempo me queda libre para mi recreación, tanto en forma individual como en conjunto. Otro factor es el comportamiento. Es muy importante organizar tu tiempo dejando todos los días un espacio para el descanso físico. Es decir, para empezar, tenemos un día en el que tenemos que segmentar los horarios para hacer lo que nos corresponde. Y una de las partes que nos corresponde siempre es el descanso físico. Siempre. El descanso físico y la alimentación. ¿Para qué? Para que haya una buena digestión, para que se aprovechen los nutrientes y para disfrutar la parafernalia de comer, de tomar un alimento. Y en compañía, buscar con quién comer, o si quieres estar solo,
Ya son decisiones que vas a ir tomando todos los días para que tu comportamiento se vaya haciendo hábito, rutina, y que todos los días puedas modificar a tu gusto todos estos hábitos, ¿no? De tal manera que todas tus actividades al final del día te sientas cómodo de que priorizaste y de que lograste realizarlas todas. Y ya el día siguiente es otro día donde nos tenemos que estructurar y tal. No es bueno sobrecargarse ni exigirse de más. Es decir, el hacer las actividades de la semana que entra no nos va a tener o no nos va a ayudar a tener más tiempo la semana que entra. ¿Por qué? Porque nos vamos a exigir que en ese tiempo libre hacerlo de la siguiente semana. Entonces estamos postergando nuestro descanso. Siempre se deben de programar las tareas y no adelantar ni dejarlas para el día siguiente. Así se puede programar un descanso tranquilo y sanador. Y bueno, a veces podemos llegar a sentirnos que el malestar o las situaciones negativas nos desbordan, que nuestra salud se deteriora, que aparecen síntomas físicos como mareos, dolores de cabeza, dolores en el pecho, estomacales, y que esto nos va irritando todavía más de lo normal dentro de nuestro día a día. Podemos llegar a sentirnos algo melancólicos, algo frustrados y sentir que no nos entienden. ¿Por qué? Porque las otras personas nos van a exigir, siempre nos van a exigir, pero es nuestra responsabilidad acomodarnos en nuestros horarios para poder dar una respuesta lógica, coherente y satisfactoria, para cumplir con la sociedad, para cumplir con nuestro ambiente, pero también para cumplir con nosotros mismos, y no tomar decisiones desbordantes como el consumo excesivo del alcohol o probar algunos medicamentos controlados, drogas, que no es que sea malo, sino que son decisiones que nos desbordan. Nos desbordan en el sentido de que solo en ese momento sacamos todo, ¿no? Toda la ansiedad, toda la angustia, pero en realidad no hay un descanso físico, no hay un descanso emocional, y al contrario se vuelve en nuestra contra el hacer este tipo de actos los fines de semana, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que recuperarnos de una resaca. Es importante también tener una higiene en el sueño, y con esto nos referimos a la calidad básicamente del sueño. Esto es un factor importante porque el descanso, en especial el sueño, propicia una calidad de vida más saludable, propicia un estado de alerta, un estado de satisfacción, de plenitud, que si no existiese el sueño o la calidad en el sueño, vamos a estar muy irritados, vamos a estar desorientados, nuestras emociones van a fluctuar, porque el cerebro necesita hacer una descarga de todos los elementos del día para poder mantenerse fresco y mantenernos frescos a nosotros. La alimentación forma parte no solamente en la estructura física, sino también emocional. El cómo comemos, qué comemos, con quién comemos, en qué ambiente comemos, si comemos rápido, si comemos a nuestro ritmo, si nos gusta la comida, si solamente comemos por llenar la panza, etcétera, etcétera. Fomenta y genera una estructura emocional que igual nos va a ayudar o a perjudicar al momento de enfrentarnos a una situación social, a una situación familiar, académica, etcétera, etcétera. Y en lo físico, pues el tránsito,
el tránsito lento, el tránsito rápido, el consumo de bebidas, de carbohidratos, de grasas o de proteínas, todo eso va a afectar o va a mejorar el cómo nos sentimos físicamente y si nos sentimos satisfechos, ¿no? Podemos comer mucho, pero a las 2 horas, a la media hora más bien, ya sentir esta necesidad, esta hambre, pero se vuelve psicológico. La actividad física como tal, ya sea en ejercicio, ya sea en hobby, ya sea hacer un deporte, ayuda a descargar todo ese estrés, ese cortisol que se acumuló durante el día, durante las actividades que nos generaron tensión, etc. Entonces el ejercicio físico ayuda a es contraer, relajar, contraer, soltar el músculo. Y sí genera un cansancio, pero genera endorfinas, y las endorfinas generan un placer o un bienestar. Y por último, creo que la relación con los demás es uno de los temas principales que hay que ir cuidando como individuos que formamos parte de una sociedad. Es importante saber que dependemos de muchas instituciones, de muchas personas para hacer la vida más espontánea, más fácil, más cómoda. No solamente cuidarnos a nosotros mismos, es importante cuidar la relación con otros. ¿Por qué? Porque los otros nos pueden dar esta satisfacción, este goce durante el día a día, o hacernos menos pesados o más pesado el día o el momento. El compartir genera esta parte de plenitud, de satisfacción. El hablar, el verbalizar lo que traemos ahí dentro, pues nos ayuda a hacer más llevadero el día a día y encontrar una mejor solución desde otro punto de vista distinto, que es lo importante, ¿no? Poder fortalecer nuestras relaciones, poder sacar cosas positivas de nosotros y dárselos a los demás, y estar conscientes de recibir esta parte positiva de los demás, ¿no? Entonces, todos estos factores nos ayudan a llevar una calidad de vida emocional, a tener un equilibrio. Si hay un desequilibrio físico, hay un desequilibrio emocional y viceversa. Si tenemos un conflicto individual, es posible que tengamos un conflicto colectivo con algún maestro, con algún compañero, con algún familiar. Entonces hay que mantenernos conscientes de todos estos factores y poner en ejercicio estos tips que nos van a ir ayudando poco a poco a equilibrarnos y a estar saludables en todos los aspectos, no solamente en uno o en otro, sino holísticamente vamos a sentir un bienestar completo. Y bueno, por mi parte es todo. Esta es mi participación. Espero que sirva de algo, que lleve conciencia, que lleve aprendizaje a quien pueda ver y escuchar esta conferencia. Muchas gracias. Damos por concluida esta conferencia impartida por Martín Ricardo Sánchez. En nombre de la Universidad Politécnica de Gómez Palacio, la Facultad de Animación y Efectos Visuales y el grupo de tercero B turno intermedio, le agradecemos por compartir su experiencia y su tiempo. Nos será de gran ayuda todo lo expuesto en estas conferencias. Muchas gracias. Vámonos.